vamos a detallar las fases de conflicto entre liberales y absolutistas durante el reinado de Fernando VII. El reinado de Fernando VII transcurre, como vemos en pantalla, entre 1814 y 1833. Fernando VII ya había sido proclamado rey de España tras el motín de Aranjuez el 19 de marzo de 1808, aunque abdicó en favor de su padre Carlos IV y este en favor de Napoleón en Bayona en mayo de 1808. Tras un periodo de 6 años en Francia, Fernando VII vuelve a España tras la paz, el acuerdo de Valencia con el emperador Napoleón y con el fin de la Guerra de la Independencia. Los puntos fundamentales del reinado, los periodos fundamentales del reinado son el sexenio absolutista entre el 14 y el 20, el trienio liberal entre el 20 y el 23 y la década ominosa entre el 23 y 33. Fernando VII, cuando sale de España en 1808, es una España absolutista que, sin embargo, tras la Guerra de la Independencia, es una España que en parte ha cambiado debido a que se celebraron cortes en Cádiz entre 1810 y 1814 y estas cortes dieron lugar a la Constitución Liberal de 1812, la conocida como la PEPA, porque fue promulgada el 19 de marzo de 1812 en honor a esa fecha, 19 de marzo de 1808, de la proclamación o la subida al trono de Fernando VII, y esta constitución tenía o recogía los principios del liberalismo, como era la soberanía nacional, la separación de poderes, y estaba inspirada en la Ilustración. Ante esto, Fernando VII llega a España sin un conocimiento de la realidad de esa España que ha ganado la guerra de la independencia y que además tenía partidarios de ese liberalismo que se manifestaron en esas Cortes de Cádiz. Él llega a España y en un principio parece que aceptar la Constitución, sin embargo los absolutistas la rechazan y escriben el denominado Manifiesto de los Persas. Es un manifiesto por parte de diputados de las Cortes que eran absolutistas y que piden la vuelta al absolutismo, algo que encaja con las ideas de Fernando VII, puesto que Fernando VII era un rey absolutista. Este manifiesto de los persas de abril de 1814 hace que el rey promulgue el Real Decreto de Valencia de 1814, del 4 de mayo de 1814, donde se recogía que las Cortes de Cádiz le habían arrebatado su soberanía y se anunciaba la vuelta al absolutismo, suprimiéndose así todas las medidas propuestas en las Cortes. De este modo, por lo tanto, se restaura el antiguo régimen. La Inquisición y la sociedad estamental, a la vez que se restablecen los gremios y se devuelven las tierras a la Iglesia, ya que en la Constitución de Cádiz se recoge también ciertas desamortizaciones. Por lo tanto, esta restauración del absolutismo ya es un primer punto entre esa pelea entre los liberales y los absolutistas. Es importante también conocer que en el contexto internacional Napoleón había sido derrotado y se iba a reunir el Congreso de Viena para recuperar el orden, el antiguo régimen, y se formó también la Santa Alianza. ¿Qué hace Fernando VII en España? Pues una represión política contra los liberales, que son detenidos y ajusticiados. Una represión política, son encarcelados y vuelve la restauración, como hemos dicho, de esas instituciones del antiguo régimen, como la Inquisición o los gremios y la evolución de las tierras. Y lo que sucede es que también dentro de la sociedad, incluso dentro del ejército, esto es algo que se va a producir a lo largo de todo el siglo XIX, los pronunciamientos, los levantamientos del ejército, el ejército intervenía en la política. Había un sector importante que abogaba por el liberalismo. Hay diferentes pronunciamientos, estos movimientos militares revolucionarios que intentan derrocar a este gobierno, imponer un nuevo orden, como por ejemplo fue el de Espoz y Mina, que tenemos aquí en imagen, en 1814 en Pamplona, que no triunfó, y estos intentos intentan restaurar el liberalismo. Económicamente, pues hay una quiebra debido a la guerra, la destrucción de infraestructuras en España, y además también se estaba produciendo el inicio de lo que se denominará la independencia de las colonias americanas españolas. Dentro de estos pronunciamientos, el que sí que triunfará será el pronunciamiento de Riego. El General Riego
se pronuncia en Cabezas de San Juan el 1 de enero de 1820 y levanta al ejército expedicionario que iba a luchar contra los independentistas americanos. Riego lo que va a hacer durante este trienio es restablecer la Constitución de Cádiz que hemos visto anteriormente de 1812. Y el rey, aunque no es partidario de esta Constitución, él es liberal, él es absolutista, está obligado a jurarla, lo que los liberales denominarán el canto del trágala. Durante este trienio, dentro del liberalismo ya comienzan a formarse dos sectores importantes que luego darán lugar a los progresistas y a los moderados. Por un lado encontramos a los moderados o doceañistas, es decir, aquellos que habían vivido la Constitución de Cádiz de 1812, que eran más mayores y que pedían una colaboración mayor con el monarca, son moderados, y una matización de las ideas del liberalismo doctrinario. Por su parte, los más jóvenes, los denominados veinteañistas o exaltados, pedían unos cambios sociales más radicales y una Constitución de 1812 más avanzada. El liberalismo, sobre todo, tenía sus bases entre las masas urbanas, entre la oficialidad más joven y la denominada Milicia Nacional, que había sido creado en 1812 en la Constitución de Cádiz. Podemos ver en estas imágenes personajes de este trienio, por un lado Martínez de la Rosa, que luego fue el creador del Estatuto Real de 1834, o el Conde de Toreno, mientras que tenemos por el lado de los exaltados al propio Riego y a Evaristo Fernández San Miguel, que los dos fueron presidentes de gobierno, ¿de acuerdo? Incluso Evaristo Fernández San Miguel es el que crea el himno de Riego, que será el himno posterior de la República Española. Tenemos aquí entonces estas ideologías, los absolutistas, que querían la soberanía del rey, con unas cortes de poder consultivo, mientras que los liberales abogaban por una soberanía nacional. Por un lado tenemos unas cortes estamentales y una constitución con división de poderes y sufragio más o menos censitario. Y por un lado tenemos el antiguo régimen, el fin del antiguo régimen, la religión y sin embargo, o sea, la defensa de la religión católica y sin embargo la defensa de derechos como la libertad de expresión y la libertad de conciencia. Y sin embargo tenemos también la diferencia entre estos moderados doceañistas y los exaltados, la soberanía compartida por los moderados y la soberanía nacional por parte de los exaltados. El voto más censitario, muy restrictivo por parte de los moderados y el sufragio más amplio por parte de los exaltados. La ralentización de la desamortización, mientras que los exaltados eran partidarios de una mayor desamortización de los bienes de manos muertas, y todo de la Iglesia, y una limitación mayor de los derechos por parte de los moderados, y los exaltados era una declaración más amplia de derechos. Por otro lado, vemos como los absolutistas derivarán fuera de este sistema liberal que se constituirá durante la época de Isabel II, y serán los apostólicos que derivarán en los carlistas tras la guerra por la sucesión al trono, como veremos al final de este estándar. En este trienio se liquida el liberalismo, se suprimen los mayorazgos y los señoríos jurisdiccionales, se disminuye los diezmos, que es ese tributo que se pagaba a la Iglesia con el 10% de la producción. Se liberaliza o se intenta liberalizar la industria y el comercio con la abolición de los gremios. Hay un mayor desarrollo de la burguesía, que es la que más apoya a este liberalismo, y se intenta reformar la política y la administración a través de una reforma fiscal necesaria para conseguir recursos para el Estado debido a esa quiebra económica. Se reforma el Código Penal y se instaura la Milicia Nacional, ya creada tras 1812 en la Constitución de Cádiz, y el principio de igualdad. ¿Qué sucede? Pues que Fernando VII conspira contra este trienio liberal y lo que hace es negociar con la Santa Alianza, que va a enviar un ejército que se van a denominar los 100.000 hijos de San Luis, con el mando del duque de Angulema. Este ejército de los 100.000 hijos de San Luis es enviado por Luis XVIII, que era tío de Fernando VII, eran borbones ambos. Luis XVIII había cedido al trono y había sustituido a Napoleón, que fue encarcelado en la isla de Elba y luego Elba y Santa Elena. ¿Qué sucede? Que se vuelve a reprimir a los liberales durante este periodo. Ahí tenemos, por ejemplo, la ejecución de María Pineda por orden del ministro de Interior, por ejemplo, de Calomarde. O sea, se vuelve otra vez al absolutismo, ¿de acuerdo?
En esta década ominosa, además, se pierden las colonias americanas con la batalla definitiva. Solo nos quedará Cuba, Puerto Rico y Filipinas, de Ayacucho en 1824, y sucede que, digamos, los más radicales dentro del absolutismo van a, digamos, a ver con lo que veremos la cuestión sucesoria, cómo se van a, digamos, a orientar hacia el hermano de Fernando VII como posible sucesor al trono español, ya que Fernando VII no tenía sucesión. Y va a haber una revuelta de los malcontents que reclama la vuelta a las colonias tradicionales y que defendían una política tradicionalista, apoyando también a Carlos María Isidro, lo que hace que una vuelta a los pueblos, lo que hace que Fernando VII sofoque esta revuelta. Bien es cierto que Fernando VII no tiene una hija hasta 1830 y se abre la cuestión sucesoria, la cuestión dinástica. Había una ley, que era la ley sálica de Felipe V, que no permitía gobernar a las mujeres. Por lo tanto, si Fernando VII no tenía un hijo varón, el sucesor iba a ser Carlos María Isidro. Esto hace que Fernando VII promulgue la pragmática sanción, que ya había sido, que era de su padre Carlos IV, que no estaba en vigor, para que los derechos de su hija se mantuvieran por encima de los de su tío Carlos María Isidro. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que veremos cómo María Cristina, durante su regencia, se apoyará a los liberales, sobre todo los liberales más moderados, en su lucha por esta sucesión al trono y defendiendo los derechos de su hija Isabel II, lo que derivará, tras la muerte de Fernando VII, en el 29 de diciembre de 1833, y la proclamación o la autoproclamación de Carlos María Isidro en el Manifiesto de Abrantes de 1 de octubre de 1833, el inicio de lo que se denominarán las guerras carlistas entre los absolutistas, carlistas, defensores de los derechos dinásticos de Carlos María Isidro, defensores de la religión católica, del antiguo régimen, de la sociedad estamental, de los fueros, y los liberales, defensores de los derechos de Isabel II, que apoyarán la regencia de María Cristina, apoyarán los derechos de Isabel II en pos de esa soberanía nacional, soberanía compartida, de esas libertades, de esa división de poderes. Por lo tanto, tenemos ya determinado esta lucha, este conflicto entre liberales y absolutistas durante los tres periodos, y que definirán buena parte del primer tercio, primera mitad del siglo XIX, que derivarán en esas guerras carlistas, que serán tres a lo largo del siglo XIX, y que la primera se pondrá en fin en 1839 con el abrazo de Vergara entre el general liberal Espartero y el general carlista Maroto. Bueno, con esto espero que os sirva para que estudiéis y repaséis.